Hoy es el día 80 del año y quedan 285 días para terminarlo, pero 3 para el 24 de marzo. Pero hoy no vine con efemérides. Recordé que hace mucho un filósofo alemán, que lo venimos nombrando un montón en este programa, dijo que los filósofos solo han interpretado el mundo de diversas maneras, pero el objetivo, sin embargo, es cambiarlo. Y a mí siempre me gustó pensar que ahí es donde entramos los historiadores, con nuestro oficio, que incluye ver, pensar, seleccionar, reconstruir y construir. A mucha gente le gusta decir y creer que nos dedicamos al estudio del pasado, cuando lo que hacemos es construir realidades en el tiempo. Dicho esto, la realidad que traigo hoy escapa a una efeméride. Por supuesto que el 24 de marzo es un día incluido en el calendario, con conmemoraciones oficiales, videos negacionistas últimamente, y discusiones reabiertas de la mano de una vicepresidenta que con un ejército de influencers defienden, reivindican y visitan abuelitos genocidas. Pero hoy elegimos contar una historia más profunda, porque podemos elegir qué historia contar, aunque quieran hacernos creer que no. Hoy entonces vamos a situarnos acá, a finales de los 60, en el Gran Buenos Aires, que era el corazón industrial argentino. Pero Córdoba primero demostró cómo los trabajadores debían pelear. Es ahí esta vez, en otro corazón, el del país geográficamente hablando, que miles y miles de obreros y estudiantes ponen en jaque al gobierno de facto de Onganía. Pero antes vamos a hacer algunas aclaraciones. Cuando asume Juan Carlos Onganía, un sindicalista va a decir que esa fue la primera vez que usó corbata. Otros van a acomodar sus negocios de cara a la nueva amistad con Estados Unidos y el FMI, de quien ayercito mismo escuchamos noticias, como un nuevo préstamo a costa de las mayorías, como siempre, y con el Congreso militarizado, como siempre. También manifestó su opinión el máximo dirigente de los trabajadores. Diría que había que desencillar hasta que aclare. Pero estamos entrando en los 70, es una época de revoluciones en América, estudiantes queriendo cambiar el mundo en Francia, pueblos en Europa del Este cansados que se levantaban. El Cordobazo, como se llamó esta gesta inmensa de trabajadores, familias y estudiantes, que cuestionó y destronó finalmente a la Revolución Argentina, como se atrevieron a llamar los militares, fue un proceso de lucha y de insurgencia de la clase obrera que ninguna fuerza política, burguesa, militar o democrática, dentro de un festival de comillas, pudo frenar. Fue necesaria una verdadera masacre de clase, iniciada en el gobierno de Isabel Perón, pero desplegada totalmente por la última dictadura militar. Para detener la insurgencia de la clase trabajadora, la última dictadura militar secuestró, torturó, asesinó y desapareció a más de 30.000 compañeros y compañeras. Se adueñó de la vida de casi 600 bebés, habiéndose restituido al día de hoy 139. Se jugaron 2 mundiales de fútbol y los jóvenes fueron a una guerra contra una de las potencias imperialistas más grandes del mundo. Todo esto se hizo para frenar, repito, una vanguardia que cuestionaba las injusticias del sistema capitalista. Pero esto que decía construir historias, vamos a volver a la Argentina, Avellaneda en 1975. Una de las formas que encontraron los obreros de acá y de muchos otros lugares para organizarse y tirar abajo todas las medidas que atentaban contra su existencia, como el plan económico conocido como Rodrigazo, fue mediante coordinadoras interfabriles. Estos organismos de decisión, independientes de la burocracia y sus patotas y de las patronales, estaban compuestos por comisiones internas y cuerpos de delegados de diversas fábricas que se unían para coordinar acciones de lucha y reivindicaciones comunes. Muchos de los burócratas de esa época hoy se sientan en sillones a entregar a sus laburantes. El otro día justamente escuchaba a Daer, que en una entrevista cuando le preguntaban cómo hacer para enfrentar este gobierno decía que había que ganar las elecciones. Pero los obreros de Córdoba no querían ganar las elecciones, ni tampoco solo se centraban en demandas económicas, sino que también planteaban consignas políticas, como la homologación de los convenios colectivos, la defensa de los derechos democráticos y la lucha contra la represión estatal en el marco de la avanzada de la AAA. La importancia de las coordinadoras fue enorme, representaron un intento de organización que iba más allá de las estructuras sindicales tradicionales, buscando crear un poder alternativo al del Estado y a la patronal. En zona sur la coordinadora más grande fue la de Berizo, La Plata y Ensenada, pero en nuestro barrio se juntaban los 500 obreros de Molinos Río de la Plata con los de la Bernalesa, que nucleaban 1.500 trabajadores, o los 1.200 metalúrgicos de Gurmendi, que hacían las chapas que sostienen las casas de todos los laburantes del doque, que iban y venían con las 67 líneas de colectivo que pasaban por acá y se organizaban en las coordinadoras. Nuestra zona también está llena de compañeros que no están, miles, pero también muchos que se quedaron, y no empiezan de cero, porque una historia nunca empieza de cero. Y ahora sí, por última vez vamos a volver a esto de crear realidades. Primero, para contar esta historia, justificaron los asesinatos, las torturas y las desapariciones, diciendo que eran subversivos, terroristas apátridas, que los militares estaban peleando una guerra contra quienes ponían en cuestión a la sociedad occidental y cristiana, una guerra sucia y ellos ganaron, como dijo Macera en el juicio a las juntas.
Un relato que creíamos extinto y superado, pero en la historia nunca hay que dar nada por sentado. Milei, Villarruel y el resto del gobierno vuelven con planteos negacionistas, porque su plan de ajuste no pasa sin represión. Antes teníamos propagandas que decían que los argentinos éramos derechos y humanos. Ahora cuando vas a reclamar por tus derechos, una voz por altoparlante en el tren que te tomás para ir a laburar te dice que te van a meter preso si lo haces. En los 80 primó el dar vuelta a la página, pensar en la reconciliación, un nunca más, pero no en un nunca más genocidio, sino en un planteo en el que la violencia de la dictadura es equivalente al accionar de los movimientos y organizaciones políticas. Así lo hacía saber el informe de la CONADEP en el prólogo de Ernesto Sábato. Luego en un camino de alzamientos militares, leyes de impunidad, pero también de hijos y nietos que iban a buscar a los genocidas liberados a sus casas, llega otro relato. En los 2000 aparecerá la juventud maravillosa, esa que en películas como La noche de los lápices se quiso infantilizar y despolitizar totalmente, dicho por sus propios protagonistas. Un relato que mostraba jóvenes idealistas, una reivindicación light de la militancia, pero por supuesto, la teoría de los demonios no desaparece. Sigue condenando la violencia, otra vez, entre comillas, de la izquierda. Y las coordinadoras interfabriles y los centros de miles de obreros que cuestionaron las ganancias del sistema capitalista y dieron su vida por otra sociedad, ¿en qué historia están? ¿Dónde está el cuento en el que ellos miles se organizaron contra este sistema? Dime qué intereses defiendes y te diré qué historia cuentas. Algunos elegimos contar su historia, nuestra historia, la de la clase obrera insurgente. Hace unas semanas, en las mediaciones del Congreso, un jubilado con la camiseta de Chaca dijo: yo resistí y peleé contra la dictadura. Mirá si le voy a tener miedo a esto. La realidad no solo se cuenta, se pelea. Nos toca pelear esta realidad, las dos, todas. La de cambiar el mundo, la de defender a los jubilados, y para contarlo necesitamos que los archivos que ningún gobierno quiso abrir se abran. Contar que son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y están presentes, que fue un genocidio y que exigimos memoria, verdad y justicia. En contra de la represión de ayer y de hoy, en contra de esas historias que nos quieren volver a imponer, contra el FMI que junto con la embajada promovió el golpe. Este lunes tenemos que ser miles en la calle, en contra de la burocracia social que nos entrega, los diputados que se dicen oposición pero son cómplices que le votan todas las leyes al gobierno. No es un 24 más, no es una efeméride. Buenas tardes. Bueno, un nuevo programa con un inicio bastante particular, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos, otro nuevo programa de acá de Con la Tuya. La verdad que, bueno, súper contentos de poder estar de nuevo acá. En principio, felicitar a mi coequiper Nadia Smuch por la editorial que se mandó al principio. Muchas gracias, buenas tardes. Esa editorial, así que bueno, nada, quisimos hacer un programa bastante especial. Sabemos que, bueno, el día lunes se vuelve a conmemorar un nuevo aniversario del último golpe militar que se da en Argentina en el 76, y quisimos hacer un programa especial invitando a una persona que la verdad que creemos que es un capo, que sabe mucho sobre ese proceso que se dio en ese tiempo. Él es Facundo Aguirre, es militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, colaborador también de La Izquierda Diario y coautor del libro Insurgencia Obrera en Argentina de 1969 a 1976, Clasismo, Coordinadoras Interfabriles y Estrategias de la Izquierda, de Ediciones IPS. Recomiendo fuertemente ese libro. Realmente, la verdad que tiene una claridad para poder explicar ese proceso del 69 al 76 que es muy importante, ¿no? Para la Argentina y para la Argentina reciente. Así que bueno, muchas gracias, Facundo, por venir. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias por tus palabras. Un placer, la verdad. Espero hacerle honor a lo que decís. No, sí, totalmente. Y no defraudar. No nos cabe, pero ni la menor duda. Bien, bueno, nada, que nos gustaría poder arrancar. La idea es hacer una mesa de debate. Vamos a estar todos intercambiando. Y bueno, obviamente darle la bienvenida a las personas que están hoy conmigo. Bienvenida a Nat Rodríguez. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. Bienvenido Fernando Luna. Buenas, ¿cómo como están? todos los viernes. Qué lujo hoy, ¿eh? Nos damos un lujito cada vez que podemos. Totalmente. Así que bueno, nada. Programón y bueno, como siempre en los controles, Marcos Bralo. ¡Que lo extrañamos! Bien, ya se recuperó. Así que bueno, y comenzamos, vamos a estar hablando, bueno, ¿no? Un poco de lo que hablaba Nadia en la editorial, ¿no? Cómo
Vos, Nadia, mencionabas que se abre una nueva etapa junto con el Cordobazo. Facu, me gustaría poder preguntarte a vos particularmente qué es lo que se abre, qué etapa es la que se abre y por qué con el Cordobazo. Bien, a ver, el Cordobazo es un gran levantamiento obrero y popular que se produce en la ciudad de Córdoba capital el 29 de mayo de 1969, en el marco de un paro nacional convocado por la CGT de 24 horas, que en el caso de Córdoba era de 36 horas, contra las medidas económicas del plan del ministro de Economía, que era Adalberto Krieger Bacena. El gobierno de Onganía había asumido en el año 66, derrocando al gobierno democrático, entre muchas comillas, del radical Arturo Illia. ¿Por qué entre muchas comillas? Porque la victoria de Illia se basó en la proscripción del peronismo, que era el partido mayoritario de los trabajadores argentinos. Hay que entender que Onganía es la fase final de lo que nosotros denominamos en nuestro trabajo el régimen libertador, que su nombre deviene de la Revolución Libertadora, que se produce en septiembre de 1955, es la que derroca a Perón, que previamente, en junio de 1955, la aviación naval, con aviones pintados con la consigna Cristo Rey, Cristo vence, bombardean la Plaza de Mayo, masacrando a cientos de civiles, entre ellos niños escolares. ¿Sí? El golpe del 55 tiene como motor al imperialismo norteamericano, a la Iglesia Católica, a la oligarquía terrateniente y a la gran burguesía que hasta ese momento había apoyado a Perón. Ajá. ¿Por qué? Porque Perón ya no garantizaba en el año 55 que el disciplinamiento de los trabajadores. Claro. En 1952 había sido Congreso de la Productividad, la clase trabajadora que intentaba imponer aumentos salariales a cambio de aumento de la productividad, la clase trabajadora a través de las grandes huelgas metalúrgicas derrota ese intento y la burguesía hace la lectura que Perón ya no le garantizaba la paz social que necesitaba. Entonces el imperialismo, que no lo quería Perón, por motivos previos, porque era un gobierno relativamente nacionalista que le ofrecía una relativa resistencia y negociaba su lugar en el mundo, decide impulsar un golpe militar, ¿sí? Que es el golpe militar de la Revolución Libertadora, que triunfa en septiembre de 1955 y que va a pasar a la historia como la Revolución Fusiladora, porque en el año 56 va a fusilar a un grupo de militantes peronistas en los basurales de José León Suárez, que acá hablábamos con Nadia, que ella conoce el barrio, es tristemente célebre José León Suárez por los fusilamientos de militantes peronistas. En la que está inspirado en Nunca Más. Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Y al general Valle y Tanco en el penal de Las Heras, donde hoy está Plaza Las Heras. ¿Sí? El régimen libertador se basa en la proscripción del peronismo y en un intento de derrotar las conquistas que había logrado la clase trabajadora durante los dos primeros gobiernos peronistas. ¿Sí? En eso hay similitud con la actualidad. Totalmente. Porque todo gobierno de derecha o reaccionario o basado en el apoyo directo del imperialismo lo que busca siempre es liquidar las conquistas de los trabajadores, aumentar el sometimiento nacional, ¿no? E impulsar la miseria social, para que algunos pocos privilegiados se enriquezcan mientras las mayorías populares retroceden en sus condiciones de vida. Frente a eso, la clase trabajadora va a ejercer una enorme resistencia, ¿sí? Digo, del año 56 al 59 se produce lo que se conoce como la resistencia peronista, que en realidad es un gran movimiento de resistencia obrera, que también tiene como protagonistas, yo escuchaba a Nadia en su editorial, a las comisiones internas. ¿Sí? El movimiento obrero, la burocracia peronista que había enquistado Perón en el 55, abandona, se desmorona como un castillo de naipes. Es decir, no ofrece ninguna resistencia y la clase trabajadora desde abajo y desde sus comisiones internas va recuperando los sindicatos y sus organizaciones y ofrece una enorme resistencia al
al régimen libertador. Totalmente. Quizás la lucha más conocida de la resistencia peronista sea la gran huelga de enero del 59 del frigorífico Lisandro de la Torre, que fue una insurrección en el barrio Matadero. Digo, fue derrotada, pero fue una gran epopeya de los trabajadores argentinos. Tengamos en cuenta que la clase trabajadora argentina no es una clase trabajadora dócil. No. Milei se equivoca porque opina que la historia no existe, porque son brutos. Los libertarios son notarios, sí. Brutos y posmodernos, y opinan que la historia no existe. Y no saben que en este país la clase trabajadora es la gran protagonista de todas las luchas y de todos los grandes fenómenos y acontecimientos políticos del siglo XX. Acá la clase trabajadora aparece a la palestra de historia, organizada por anarquistas y socialistas, protagonizando la huelga de los inquilinatos. La Patagonia rebelde. La grande huelga de la Patagonia en la década del 20, la Semana Trágica, la lucha del centenario. Hay una huelga que no se conoce mucho, que es la huelga de los bigotes. Y esa ni yo la conozco, ¿eh? A los mozos, porque no en los locales gastronómicos no querían que los mozos usaran bigotes. Entonces los mozos se sublevan porque querían usar el bigote como una muestra de su virilidad. Eran otras épocas. Pero se sublevan en defensa de su derecho a usar bigote. Cool. Estos son los datos que a mí me gustan. Increíble. En la década del 30 la clase obrera va a protagonizar en el momento de la construcción de los subtes, de una de las líneas subtes, no recuerdo en este momento cuál es, en el año 36 hay una gran huelga de la construcción, que es el origen de los sindicatos modernos, los sindicatos por industria, porque los sindicatos anteriores eran sindicatos de oficio, estos son sindicatos de industria, es la gran huelga de la construcción del año 36, que va a durar un mes, va a ser una huelga general que toma la ciudad de Buenos Aires. Y no estamos hablando de un paro de 24 horas. No, estamos hablando de huelgas con movilizaciones y enfrentamientos muy violentos, con muertos de ambos bandos, claro. Etcétera. Digo, la lucha de clases en este país siempre tomaron una tónica muy violenta, con elementos de guerra civil, o por momentos parece una guerra civil. Sí, los frigoríficos también. Hace poco trajimos acá una anécdota de las primeras huelgas en los frigoríficos, claro. Cómo eran, cómo se organizaban, cómo se daban unas especies de pasaportes para evitar que entren los rompehuelgas. Eran muy organizados. Previo al golpe del GO en 1943, que es el golpe que lleva a los militares, entre ellos Perón, al poder, y termina con el régimen del fraude patriótico o el régimen de la década infame, previamente a eso hay grandes huelgas de los frigoríficos. Es decir, no es que Perón cae en la vida política como un rayo en cielo sereno, ¿no? Es en un país donde el régimen político se está pudriendo, parecido ahora, es decir, porque hoy tenemos que el régimen de la democracia que se instauró en 1983 se está pudriendo. Sí. Es decir, todo lo que eran pactos fundantes de la democracia argentina intocables, los mismos partidos que hicieron eso, los radicales, por ejemplo, que son los que se reivindican a sí mismos y a partir de Alfonsín como los garantes de la democracia. Claro. Hoy en día votan a ciegas hoy en día están sosteniendo un régimen completamente autoritario que busca liquidar las libertades democráticas. Y el Congreso es un Congreso peluca, ya sea porque le votan las leyes o ya sea porque dejan que esas leyes funcionen o no ofrecen ningún tipo de resistencia. Entonces tenemos un régimen político peluca, colonizado por los libertarios y el gobierno de Milei. Pero retomando, la clase obrera argentina ha sido protagonista de grandes luchas a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y quizá, entonces decíamos, el régimen de Onganía, el gobierno de Onganía es un gobierno que va a ser la fase final del régimen, de los regímenes proscriptivos del peronismo y de las mayorías populares que se imponen a partir de la revolución fusiladora en 1955. ¿Sí? El plan Clemen-Bacena era un plan de ajuste clásico al servicio de los monopolios imperialistas. El gobierno de Onganía. Hay otra similitud. Onganía se presentaba a sí mismo como un régimen refundacional. Sí. Es decir, él tenía un lema que era: no tenemos plazos sino objetivos. O sea, ¿no? Y todos los golpes militares anteriores lo hacían en nombre de preservar la Constitución. No.
iba a fundar un nuevo régimen. ¿Le suena? Sí. Bueno, Milei parece bastante familiar. Tiene cosas parecidas. La diferencia está en las fracciones capitalistas que representaban, porque Onganía era un representante de los monopolios extranjeros que tenían por objetivo fundamental copar la industria argentina, porque ustedes deben saber que entre el 61, 62 y el 74 es el de mayor desarrollo industrial de la Argentina, con un crecimiento aproximado del 7% anual de la industria. De hecho, Córdoba, donde se produce el cordobazo, era el centro de fabricación de motos de toda América Latina. Bueno, respecto a eso te quería consultar. ¿Cuál fue el rol de Citrac-Citram? Bien, ahí vamos durante a el eso. cordobés? Ahí vamos a eso. Entonces, el cordobazo es un levantamiento contra la dictadura Onganía, ¿sí? Se produce por una contraplan que ve Bacena, en Córdoba en particular es contra el fin del sábado inglés, es decir, los trabajadores laburaban de lunes a viernes, pero se les pagaba el sábado. Eso es el sábado inglés, se les quería hacer laburar efectivamente los sábados. Sus protagonistas son los obreros mejor pagos del país. ¿Sí? Son los obreros de las grandes automotrices y los obreros de Luz y Fuerza. ¿Sí? Y es un frente único de toda la clase trabajadora que tiene protagonistas fundamentalmente a los automotrices, Luz y Fuerza, metalúrgicos y la UTA. Ese es el gran frente único de los sindicatos. ¿En ese momento todavía estudiantes no se habían incorporado? Los estudiantes se incorporan porque en Córdoba en particular, en ese momento la CGT estaba dividida en dos, la CGT Azopardo, que la dirigía Bandor, Augusto Timoteo Bandor, el hombre que dijo que por primera vez en su vida se puso corbata, y la CGT de los argentinos, que era una CGT opositora más alineada con Perón. En ese momento Bandor estaba enfrentado a Perón, era el militante de una línea que era peronismo sin Perón. Mientras que la CGT de los argentinos parecía más de izquierda, pero en realidad estaba más alineada con Perón, o tenía más elementos de izquierda, pero estaba alineada con Perón, que tenía que ver con la interna de la época. Y en Córdoba, por una cuestión de interna sindical, estaban todos unidos en una sola CGT, encabezada por la CGT de los argentinos, ¿sí? De hecho, el dirigente del EMMATA era Elpidio Torres, al que se lo conocía como el Lobito, porque era como el hijo directo de Bandor. Un Bandor chiquitito. Un Bandor chiquitito. Entonces se produce una huelga general, los obreros van preparados para los enfrentamientos, hay enfrentamientos en las calles, en los enfrentamientos muere el trabajador Mena, eso produce, y los estudiantes se incorporan, porque los estudiantes militaban junto a los CGT argentinos, y había visto una serie de levantamientos previos, porque el cordobazo lo que suma es el ataque a las condiciones de vida, a la clase obrera mejor paga, el cierre de los comedores estudiantiles, y el ataque a los chacareros del interior. ¿Sí? Y también otra cosa que pasaba es que los obreros, al mejorar sus condiciones de vida, muchos accedían a estudiar. A los estudios universitarios. Era uno de los pocos lugares del país en los que pasaba que los obreros también eran estudiantes. Ahora lo vemos como una normalidad, pero en los 60, que un obrero pudiera ir a la facultad era algo inconcebible. Y en no Córdoba, solo eso, sino que confluían todos en el barrio de Clínicas, porque eran las pensiones más baratas y ahí vivían los obreros junto a los estudiantes del interior de la provincia. Claro, fue el epicentro ahí todo. Entonces eso hacía que la unidad obrera estudiantil fuera real. Era la vida misma. Muy palpable, claro. Era palpable. El obrero era estudiante. Claro, con la muerte de Mena, la huelga y la movilización se transforma en una verdadera batalla callejera. Se calcula que 500 calles alrededor del centro de Córdoba son tomadas por barricadas. La policía se tiene que retirar porque se queda sin implementos para reprimir. Y el orden solo puede ser restaurado a partir del ingreso del ejército en la noche del 29, que va a ser resistido por francotiradores en los barrios desde los techos de las casas. Tanto es así que el general Sánchez Layós, que fue uno de los que encabezó las columnas militares que reprimieron el Cordobazo, cuando después cuenta en sus memorias, nos tiraban con todos los balcones. Parecíamos las tropas inglesas invadiendo Buenos Aires, sí. Y el pueblo era el pueblo que resistía a las tropas inglesas. Es decir, fue una gran conmoción. Entonces, ¿eso qué produjo? Y el grito de batalla que se escuchaba en las calles de Córdoba, en un país que en ese momento la clase obrera era mayoritariamente peronista, era luche, 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 no le deje de luchar por un gobierno obrero y popular. Es decir, no se notaba la dirección del peronismo,
sino que se notaba como un levantamiento donde los sectores más radicalizados eran los que imponían las consignas y los métodos de lucha, ¿sí? Entonces Cordobazo fue una gran conmoción. Fue el movimiento que hirió de muerte al régimen de Onganía. Producto de eso empieza a surgir. Ahora, el Cordobazo no triunfa. Si la dictadura Onganía no cae producto del Cordobazo, la dictadura Onganía quedaría a muerte, pero no es derribada producto del Cordobazo. Entonces lo que sucede es que fue una insurrección incompleta. Nosotros lo definimos como una semi-insurrección. Es decir, no tuvo ni las armas, ni la dirección, ni la organización para poder derrotar a la ofensiva militar que se da después de la derrota de la policía, ¿sí? Si bien los obreros instintivamente iban y trabajaban a la base del ejército, porque le decían ustedes son nuestros hermanos, a los soldados, porque en ese momento había colimba, había servicio militar obligatorio, el soldado un trabajador en armas en ese momento. No es como la policía que son perros guardianes del Estado y de los intereses patronales. Eran pibes que le decían a los 18 años, che, vos tenés que hacer la colimba. Obligatoriamente dejan su laburo, sus estudios, e iban a hacer la colimba. Instintivamente trabajan en esa base, no pueden, no logran completar la insurrección. Sin embargo, abre un periodo nuevo en la historia argentina. ¿Qué periodo abre? Abre un periodo que nosotros bautizamos, como se llama el libro, de insurgencia obrera y popular, ¿sí? Que en términos de la teoría marxista, a la cual nosotros adherimos, abre una etapa revolucionaria o pre-revolucionaria en el país. ¿Qué significa? Es el poema de Mario Benedetti, no sé si lo conocen, Cielito del 69. Cielito, cielo que sí, cielito, cielo que puedes, lo de arriba ya no pueden, lo de abajo ya no quieren. Es decir, las clases dominantes ya no pueden seguir dominando como hasta entonces, las clases dominadas ya no quieren seguir siendo dominadas por estas clases dominantes. Entonces se produce un choque donde triunfa uno u otro, ¿sí? Entonces se abre esa etapa y en esa etapa surgen nuevas organizaciones obreras, ¿sí? Que cuestionan el papel de la burocracia sindical, que en el Cordobazo no había jugado, si bien habían sido los convocantes de la huelga, no fueron las protagonistas de la insurrección. De hecho, Agustín Tosco, que es uno de los grandes dirigentes del movimiento obrero cordobés, dirigente de Luz y Fuerza, y una de las grandes figuras del movimiento obrero argentino de la década del 70, combativo, le escribe a su mujer, Susana Funes, de la cárcel: en Córdoba nosotros esperábamos que si se hacía un 10% de lo que teníamos planificado iba a ser un quilombo, se hizo 10 veces más lo que pensábamos. Es decir, no tenían control de la situación. Claro, ¿se entiende? Entonces, dentro de ese fenómeno empiezan a surgir una serie de organizaciones obreras de base, combativas, democráticas y antiburocráticas. Quizás su emblema es el CITRAC-CITRAM, Sindicato de Trabajadores de Concord, Sindicato de Trabajadores de Matterford, tales sus siglas, que eran un sindicato amarillo. Sindicato amarillo es un sindicato formado por las patronales para impedir que los obreros tengan una representación sindical propia. En ese momento era contra la UAM que se hacía. Incluso el EMATA es fundado como un sindicato amarillo a nivel nacional, y el EMATA Córdoba después bajó un papel fundamental. Que los obreros en una asamblea están pidiendo aumento de salarios y la burocracia dice les conseguimos papel higiénico. Sí. No fue así. Entonces los obreros la echan a bulonazos. No puede pasar igual, no es nada que me suene. Parece raro. Meme, pero es anécdota. La echan a bulonazos. Acá tenemos la echan a bulonazos. La echan a bulonazos de la asamblea y se forma una comisión directiva y entonces surgen dos sindicatos profundamente democráticos. ¿Sí? Tenían, creo que el CITRAC tenía 120 delegados, uno por sección. Esto lo cuenta muy bien en una película muy buena que se llama Memorias para Reincidentes. Sí. Lo cuentan tanto Gregorio Flores, que fue uno de los dirigentes de Cordobazo, como Francisco el Petizo Páez. Recomendada, se puede ver la película en la página de Contraimagen. Sí, también Memoria de un obrero que lee, del compañero Hugo Colombini. Ambas películas que te muestran cómo se organizaban. Entonces era un silbato, asamblea, 2 silbatos, asamblea general, 3 silbatos, quemen todo. Entonces estaban organizados para resistir la represión. Hermosa disciplina. ¿Qué es eso? Era la expresión del surgimiento
de organizaciones, de nuevas organizaciones de la democracia obrera. Exacto. Es decir, ¿qué significa la democracia obrera? Es una forma de poder fabril, porque en las fábricas, en la sociedad puede haber, Ahí está el sonido. democracia, libertad democráticas, Claro. pero en las fábricas y en las empresas y en los trabajos rige la dictadura patronal. Tal cual. Entonces, cuando los trabajadores se autoorganizan, logran un poder tal, logran a través de su democracia imponerle límites a la explotación patronal, se discute quién manda a la fábrica. Totalmente. Entonces eso es las nuevas instituciones de democracia obrera. Algo similar es la huelga general, pero a nivel nacional. Claro. Porque Pero cuando son hay una como huelga, organismos de doble poder, ¿no? Donde es un poder real que disputa... el poder en la fábrica. Son organizaciones de doble poder a nivel de la empresa. ¿Sí? Eso generalizado, y es lo que en 1975 van a ser las coordinadoras interfabriles. ¿Sí? Eso ya Y es si en el cordón industrial de acá de en el Buenos cordón Aires. industrial de Gran Buenos Aires. Esto, el epicentro de Citrax Citran es Córdoba. Eso generalizado en 1975 se va a producir en el Rodrigazo, en el Gran Buenos Aires y en gran parte del país. Esas son las coordinadas interfabriles. Genial. Bueno, ya para esa segunda Para no irme parte... tanto, perdón. No, Entendí ahí demasiado. yo tengo un dato acá que quería chequearlo con vos. En enero del 74 hay, digamos, reformula en el Código Penal, ¿no? Sí. Y ahí como que declaran que no se puede más tomar fábricas. Sí. Una onda como la que hizo ahora con la ley Bases por tomar los portones, ¿no? Le dicen Sí. ahora. Eso vino a parar ese proceso, digamos. ¿Fue así que hasta tuvieron que reformular el Código Penal? Sí, que lo haya logrado, no. Claro. Lo que pasa son gobiernos y momentos distintos, porque al proceso que abre el Cordobazo obliga, el proceso que abre el Cordobazo por un lado genera una gran radicalización política. La juventud se hace masivamente de izquierda, fundamentalmente de las organizaciones guerrilleras, de montoneros y del PRTERP, pero todas las organizaciones de izquierda se nutren de jóvenes. Hay que tener en cuenta también que está Y el arrastre de claro, la Revolución y Cubana. las ideas revolucionarias vienen desde afuera. Claro. Es decir, recuerden que la época de la Revolución Cubana, de la Guerra de Vietnam, del Mayo francés, del otoño caliente italiano, de la primavera de Praga. Es decir, el mundo está convulsionado por grandes levantamientos sociales que cuestionan al imperialismo y al capitalismo. ¿Sí? Y eso impacta en la Argentina. Y en América Latina la Revolución Cubana tiene un impacto fundamental, porque la Revolución Cubana lo que plantea es que la revolución socialista es la única manera de conquistar la independencia nacional, de darle la tierra a los campesinos y de darle de comer a los trabajadores. Y que era posible en Latinoamérica. Y que era posible en Latinoamérica. Pero es una señal de largada. De hecho, creo que muchos de los dirigentes de las diferentes organizaciones guerrilleras habían tenido citas con el Che Guevara, con Fidel Castro, habían ido a Cuba para... Cuba era una meca. Claro, tal cual. Era una meca donde todo el mundo... Y Rodolfo Walsh, por ejemplo, que acá lo citamos recién, autor de Operación Masacre, era peronista. Va a Cuba y vuelve marxista. Aunque después vuelve a militar en las organizaciones peronistas. O Jorge Massetti, el fundador de Prensa Latina y del Nahuel Moreno. Nahuel Moreno era marxista de antes, digamos. Nahuel Moreno era un dirigente trotskista argentino de la década de 40. El trotskismo argentino es una corriente histórica que nutre, que más allá de sus errores o de sus debilidades, cumplió un papel fundamental en organizar a la clase obrera en distintos momentos. Por ejemplo, en la resistencia peronista. No por algo, Rodolfo Walsh cuenta en su libro ¿Quién mató a Rosendo? Que a los infiltrados le decían troscos. Es decir, eso es porque los trotskistas eran los que militaban dentro de las fábricas contra la burocracia, señalando su carácter traidor y conciliador y por la democracia obrera. Porque para un burócrata sindical o un macartista, que está muy de moda ahora, hay muchos peronistas muy de moda, tipo Guillote Moreno, tipo Rebord, incluso lamentablemente tipo Grabois, ¿no? Que intenta
presentarse como un peronismo más combativo, es el ataque a los troscos, repitiendo los argumentos del macartismo. En este paralelismo que hacías, justo que nombrabas a Walsh, en la carta que hace Rodolfo Walsh a las juntas, hay una parte que es bastante actual, que dice, dictado por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, o a Uruguay o Indonesia. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selectos de monopolios internacionales. Después incluso dice el espectáculo de la Bolsa de Comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplican su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés, por ahora son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Desnacionalizando bancos, se pone el ahorro y el crédito nacional en manos de bancas extranjeras, indemnizando al ITT y a Siemens. Se premia a empresas que estafan al Estado, devolviendo las bocas del expendio, su aumento, las ganancias de Shell y eso. O sea, hay muchas cosas entre lo de la bolsa, incluso las mismas empresas, es parte de esos beneficios que se están dando. Se dio en ese momento, se da ahora. Bueno, yo estoy despedido justamente de Shell por hacer todo esto que vos contabas. Cuando te organizás contra la burocracia, defendiendo todos esos derechos que cada vez van avanzando más, encontrás todo esto y hay todo un plan que fue en ese momento y que ahora va casi para el mismo lado. O sea, empezamos incluso ya desde antes de mi ley con la primera vez en la historia con obreros blancos, el 40% debajo de la línea de pobreza, cosa que no se concebía en ningún momento. Y ahora, nombrando todo esto igual, es bastante parecido este cruce de beneficios, incluso esta planificación de pobreza y de beneficios a las grandes empresas. Total, yo no recuerdo bien cómo es el porcentaje, pero la dictadura militar bajó nominalmente el salario de los trabajadores, creo que, no me acuerdo si un 30 o un 40%. Es decir, fue un ataque brutal contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, muy similar ahora, porque hay una continuidad entre el plan Clear-Bacena, que intenta el gobierno de Onganía y es derrotado por el Cordobazo y los trabajadores, entre el plan Rodrigo, que hace el gobierno de Isabel Perón, y el esbirro de López Rega, que era el jefe de la AAA, y el plan Martínez de Oz, el plan Cavallo, Menem Cavallo, el plan que llevó adelante la Alianza, el plan que hizo Macri, Caputo en su gobierno, y el plan que lleva adelante actualmente el mismo Caputo hay una continuidad. Hay una continuidad y hay punto, es decir, son grandes planes de saqueo nacional y de esclavización de la clase trabajadora. Es decir, buscan liquidar. Esto lo que tiene es que, a ver, el proceso que habla el Cordobazo es un proceso terrible que dura 7 años aproximadamente. En 7 años vos tuviste Onganía, Levingston, Lanuse, Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón. 7 presidentes. Es decir, a razón de un presidente por año. No había gobernabilidad posible. Tuviste varios levantamientos sociales, ¿sí? Porque hubo dos rosariazos, 2 cordobazos, tucumanazo, Villazo, etc. Tuviste varios levantamientos sociales. Tuviste huelgas con ocupaciones. Tuviste huelgas con ocupaciones y toma de rehenes. Tuviste una guerra civil de bolsillo entre las organizaciones guerrilleras y la ultraderecha peronista y el ejército. Tuviste una huelga general política, características semi-revolucionarias, que fue la huelga que voltea el Plan Rodrigo, que se da en junio y julio de 1975, donde surgen las coordinadoras interfabriles. Tuviste coordinadoras interfabriles, es decir, y en el medio una crisis económica brutal, porque en 1973 estalla la crisis del petróleo a nivel mundial, en 1974 se le cierran los mercados de la Argentina y eso obliga a un ataque en toda la regla. El gobierno peronista ataca en toda la regla las condiciones de vida del pueblo trabajador, y ya no estaba Perón, que era el gran contenedor. Estaba su viuda, que era una pobre señora que no le era Karina Milei.
Y tenía no, Claro. igual yo no sé si sería una Karina Milei, pero No, tenía no, todo el te- aparato tenía militar lo también lo en el que gabinete. lo que tenía a favor es que tenía una burocracia sindical todavía poderosa, Claro. que integraba la banda fascista de la AAA. Es decir, muchos de los burócratas actuales, ya por generación muchos son viejos, pero qué sé yo, los Moyano eran pistoleros. Era pistolera Claro, de AAA, Concertación, ¿no? claro, de la Juventud Sindical Peronista, Claro. y sus abogados eran del CNU. Esto no me lo contaron, yo soy marplatense y mi familia es peronista y eran amigos de Moyano y de Gustavo de Marchi, que era el abogado del CNU que tenían. Claro. Es decir, lo conozco. Lo conozco porque lo vi. Tenía más aparataje detrás. Ahora, olvídate de eso. Como figuras, eran tipos muy burdos. Eran gente muy burda. Yo hace poco hay una peli que recomiendo mucho, un documental que se llama Una casa sin cortinas, que es sobre la vida de Isabel Perón. Ah, Este, la voy a buscar. Ay, sí. La voy a anotar. Recientemente visitada, pobres, también sí, por Villarruel. Villarruel. Ah, sí. No Ay, recibe a Dios. nadie. En esa documental, el director quiere hablar, no lo recibe. Hace años que no recibe a nadie. Ahora decide recibir a Villarruel. Claro. Terrible guiño político. Lo cual Pero te habla no de es sus casualidad, afinidades claro. ideológicas. Totalmente. Es Y, decir, y de esa continuidad del proceso, ¿no? También, qué sé yo, de lo que veníamos hablando de cómo Walsh también tiene una referencia con con el día de hoy, el plan económico y también los sujetos políticos, por decirlo de alguna manera, hablan de una continuidad de todo el proceso. eh, Seguimos siendo los troscos los culpables de todo. Esa Sí. es otra continuidad. Lo que hay es un cambio. A ver, lo que hay es que el proceso militar derrota a la clase trabajadora e instaura la dictadura de los grandes grupos económicos. Eso la democracia no cambió. Es decir, se conquistaron libertades, pero a nivel del poder real siguió estando en manos de grandes grupos económicos y el país siguió sometido al FMI. ¿Sí? Eso, que es el punto central por el cual Argentina está en una eterna decadencia, no ha cambiado. Entonces, todas las conquistas democráticas que se lograron y todo el régimen democrático con el cual se intentó contener o desviar al pueblo argentino, entró en decadencia. Entonces, la continuidad es el dominio de eso. Ahora, estos son los que triunfaron, que quieren hacer una contrarrevolución. Quieren profundizar su contrarrevolución, pero sin tener los fierros de una contrarrevolución. Entonces, esa es la debilidad de este gobierno. Y frente a eso, vos tenés lo que es llamativo, la descomposición de los partidos del régimen, es decir, tanto el radicalismo como el peronismo o del promismo, como esta camarilla de payasos y lúmpenes se hacen con el poder político y los someten a todos, y cómo el pueblo argentino se reinventa. Porque las asambleas barriales, ni bien asumió Milei, de alguna manera retoman ese hilo rojo. ¿De cuál? El de la democracia de por abajo, el de la democracia plebeya y la democracia obrera. Es decir, hoy cualquier pensamiento de un movimiento para reconstruir la fuerza de la clase trabajadora e imponer una huelga general que abra paso a un nuevo cordobazo, necesitas de la democracia de lo de abajo. Necesitas de la autoorganización, de la asamblea barrial, de la asamblea en los lugares de trabajo, de la asamblea en las facultades. Si hoy la asamblea es el punto fundamental de la democracia obrera y plebeya, Totalmente. de la reconstitución de la fuerza de los trabajadores. Y algo Y eso lo vimos, en Sí, ¿no? las movilizaciones del 12, Del jubilado. del 12 Sí, de marzo. sí, sí. Bueno, eso Es decir, fue las un hinchadas de fútbol, ojo que el fútbol es el fenómeno político-social más importante de la Argentina, sociocultural de la Argentina. 4 millones de personas festejamos la victoria de Argentina en la calle de Buenos Aires. Una movilización. Entonces, fue del mundial, no sí, es que sí, las sí. hinchadas son barra brava y lumpen, las hinchadas son expresión también de Son una sectores, institución. son institución y son sectores del pueblo argentino. Para mí están más hermanados a las asambleas barriales que a las barras bravas. Sí. Entonces, todo lo que es espontáneo tiene fuerza. Todo aquello donde está la burocracia y los sectores conciliadores, como el peronismo, Está podrido.
o se disipa, o le Claro. ponen un límite, o impiden que los trabajadores luchen. Ahora, respecto a esto, te voy a hacer una pregunta. Vamos a Cortita. al corte y después la Perdón, contestamos hablo a la vuelta. No, igual ya Muy estamos interesante. reenganchados. Si fuese por mí seguiríamos 2 horas. Te hago esta pregunta porque me parece que es importante, tomando esto que estás mencionando, creo que es fundamental esto, ¿no? Que vos decís, sí, intentan hacer que la gente no se movilice, no se levante, Sí. no salga a la calle. Pero hay una realidad y eso también es algo que se vio reflejado en los 70, que es que a pesar de estas dirigencias sindicales, el levantamiento se dio de todos modos, ¿no? Y esto creo que hubo un punto de quiebre en la movilización del 12 de marzo, porque justamente también se vio reflejado eso, y también se vio reflejado el hecho de que las hinchadas de fútbol van más allá de una barra brava, que es un grupo de gente que apoya diferentes acciones. Entonces, la pregunta que te quería hacer a vos es, ¿cómo podemos hacer para a todas estas nuevas generaciones que quizá no tienen tanto bagaje de conocimientos de lo que fueron los 70 y de qué cosas podemos tomar de los 70 y qué cosas, cómo podemos hacer para poder dialogar con estas generaciones para que realmente activen incluso a pesar de sus dirigencias, sean sindicales, sean estudiantiles? Pero bueno, te la dejo picando y vamos a la tanda y a la vuelta cerramos con eso. Bueno, volvemos con la tuya y ahora sí, la pregunta que te había hecho Facu. Mira, yo creo que en este momento lo que hay que proponerle a la juventud y a los trabajadores es que tienen que ponerse en pie y salir a luchar, primero que nada en defensa de su derecho a manifestar y de la libertad democrática, porque estamos frente a un gobierno autoritario que quiere avanzar en el sentido de una dictadura, en el sentido de imponer autoritariamente un plan económico de sometimiento nacional, porque esta gente quiere un país que sea una colonia. Si esto sigue, no van a ser colonia yanqui y el pueblo argentino la va a pasar muy mal. Entonces hay que unir la lucha por la defensa de nuestra libertad democrática y nuestros derechos democráticos con la lucha contra el hambre y la entrega nacional, contra el hambre de nuestros jubilados y la entrega nacional. La única forma efectiva de que esa lucha termine con este régimen es como a través de una gran huelga general. Es decir, que si como decíamos al principio, quiere ser como Onganía, a toda Onganía le llega su cordobazo. Entonces lo que hay que pensar es hay que traer el cordobazo al presente, no como una evocación nostálgica, sino como una memoria estratégica. ¿Qué significa? Que nos permite a nosotros ver cómo se luchó en el pasado, para ver qué hay de actual en eso y cómo lo podemos retomar. Entonces, yo que veo que hay que impulsar la autoorganización, como dije antes, la democracia de las asambleas en todos lados, masificarlas, coordinar a todos esos sectores por abajo, aprovechar la fecha de la burocracia, no para hacer un paro dominguero o un paro pasivo, sino para transformarlo en grandes jornadas de lucha y en grandes combates sociales, para marchar en el sentido de una verdadera huelga general política que tire abajo el plan de Milei y le diga a los libertarios y a Miguel y a Milei que no van más. Es decir, no hay otra. Si uno tiene, yo soy socialista, pero si uno quiere defender, hacer real el canto que se hacía en el verano de La Patria no se vende, hay que luchar mediante la unión de los trabajadores y el pueblo y la juventud para arrocar a un plan que va a convertir el país en colonia. Si uno quiere defender la democracia, yo creo en otra democracia, creo en otro tipo de régimen social, que es el gobierno de los trabajadores. Pero si uno quiere una verdadera democracia, hay que convocarlos a luchar por una asamblea constituyente libre y soberana, que se tiene que imponer mediante la movilización callejera y la huelga general. Hoy ese es el camino. Como ya se hizo en su momento. Como ya se hizo en su momento, en 1975, que se terminó con el régimen de Isabel López Rega. Y en ese sentido, ¿cómo considerás, cuán importante considerás la necesidad de movilizarse el lunes? ¿Por qué cobra tanta...? Fundamental, porque el 24 de marzo
porque vos tenés una ofensiva contra la libertad democrática, una ofensiva contra nuestros viejos, una ofensiva contra los trabajadores estatales, una ofensiva contra todo Todas lo las que es minorías de la también, clase y las trabajadora del pueblo, diversidades. contra todas las minorías. No quiero olvidar que mis hermanas maricas y lesbianas nos movilizamos el 1 de febrero contra los dichos de Milei en Davos. Entonces, el 24 de marzo es la posibilidad de mostrar en las calles nuestro rechazo a todo eso. Pero no ir simplemente evocando, y además porque hay una política negacionista o de volver una teoría de los dos demonios que lo que busca es relegitimar la represión. Porque lo que se está buscando es relegitimar, hay un uso político del pasado por parte del mileísmo que tira todos los contratos sociales alrededor de la dictadura y el genocidio, etcétera, con el único objetivo de legitimar la represión, de hacer un régimen más autoritario. Entonces, en eso hay similitudes, digamos. Hay similitudes, entonces hay que rechazarla en la pararle calle la el 24 de marzo. Ahora, Tal nosotros tenemos que, quiero invitar a marchar el 24 de marzo con las columnas del PTS y del Frente Izquierda y de todos aquellos que nos movilizamos para decir que para tirar el plan de Milei hace falta unir a todos los que luchan e imponer a los dirigentes la huelga general. Buenísimo. Tomamos buenísimo. el compromiso. Sí, totalmente. Así que bueno, nada, el lunes obviamente todos Nos en la vemos calle, ahí. totalmente, no solamente para reclamar como siempre y como todos los años, memoria, verdad y justicia, que se abran los archivos, que es parte también de la columna que hacía Nadia hoy, sino también para poder levantarnos y para poder decir esto ya así como va, no va más. Basta de la complicidad tanto de los diputados que están dentro de la Cámara y de las centrales sindicales que no llaman a acciones concretas y contundentes, ¿no? Creo que esas como tienen que ser las consignas fundamentales de este 24 de marzo, no solamente por nosotros y por nuestro futuro y nuestro presente, sino también por la lucha que dieron esos 30.000 desaparecidos, porque todos esos desaparecidos también peleaban por esto, ¿no? Por un futuro más justo, un futuro en el que los trabajadores no tengamos que estar cagados de hambre o tener que estar pensando cómo llegar a fin de mes, o lo que pasa con los jubilados, que el 23 se vence la moratoria previsional y 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar. Entonces, por todas esas cosas, hoy más que nunca tenemos que salir este 24. Así que bueno, nada, muchísimas gracias Facu por venir. Gracias a usted la verdad por que invitarme. me encantaría quedarme 1000 años más hablando, pero bueno, ya vamos finalizando el programa del día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram estamos con @conlatuya.ok, en YouTube estamos con La Tuya OK, todo junto. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene con otro programa de Con la Tuya. Y recuerden que cuando la realidad les haga ruido, lo mejor que pueden hacer es cuestionarla. Chau. Chau. Chao.